Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Te adoramos en esta hora, Señor, bendito Dios del cielo. Te bendecimos, Señor, Dios del cielo, Dios todopoderoso. A ti sea la gloria, mi Dios. Y pedimos en este momento de tu dirección, a través de tu bello Espíritu, Señor, para aprender más de ti, Señor. Toma este tiempo, Señor, en tus manos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal? Bendiciones para todos. Sean todos bienvenidos a este tiempo. Y pues a veces pensamos por las noticias que vemos, por las noticias que está saturado todo con malas noticias. Vemos asaltos muy seguido, vemos asesinatos y tantas cosas, ¿verdad? Pero, bueno, yo creo que en lugares, por ejemplo, en Rusia, en Ucrania, pues han de ser momentos mucho más difíciles, ¿verdad? Poniéndonos en el lugar de ellos, pues es mucho más difícil vivir en una situación de guerra, porque pues ahí escasea todo. Escasea el agua, los alimentos y las medicinas y tantas cosas, ¿verdad? Pero pues yo pensé las consecuencias de una guerra, las secuelas que deja una guerra, pues son económicas, políticas, ambientales y sobre todo, pues pérdidas humanas. Investigando lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, en cuál fue la estadística de las personas que murieron, y encontré que perdieron la vida 60 millones de personas. Imagínate, 60 millones de personas perdieron la vida. 35 millones de personas que fueron heridas, tal vez mutiladas o no sé, puede ser tantas cosas. Y 5 millones de personas desaparecidas. Pues es muy triste, ¿verdad? Una situación así. Y pues bueno, ¿quién ha ocasionado todo esto? Nosotros como humanos, porque en diferentes niveles hemos pensado a nuestra manera, hemos actuado conforme a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Entonces yo creo que todo esto que sucede, pues no es agradable a Dios. ¿Por qué digo que no es agradable a Dios? Porque nuestro Dios, pues es el Dios de paz. Es el Dios que solamente quiere paz para la humanidad. Y te lo digo porque en Primera de Tesalonicenses 5:23
Así lo dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, quien está orando aquí es el apóstol Pablo. Él está pidiendo está diciendo el Dios de paz, lo está llamando el Dios de paz. Ese es el nombre que él le pone. Y bueno, él está haciendo pues una rogativa a favor de esta iglesia de Tesalónica. Y bueno, expresas el deseo que Dios tiene para ellos, para esa iglesia, y no tan solo para ellos, sino también para nosotros. Entonces, brevemente te quiero decir cómo eran los tesalonicenses. Los tesalonicenses eran una iglesia modelo. Ellos desde el momento que escucharon el evangelio, ellos creyeron, lo recibieron. Dios los sacó de la idolatría, como muchas veces nos ha sacado a varios de nosotros. Dios los sacó de la idolatría para convertirse al Dios vivo y verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ellos también, fíjate, ellos estaban siempre preparados. Si ellos tenían la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ellos vivían con esa esperanza. ¿Y cómo vive una persona o alguien que espera a su amado? ¿Cómo se prepara? Pues se arregla, ¿verdad? Se arregla, se pone bonito en lo físico hablando, pero para recibir al novio, que es nuestro Señor Jesucristo, también ellos se preparaban en oración, en lectura de la Biblia y todo lo que se refiere a Dios. O sea que ellos eran unas personas que estaban constantemente esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando la palabra llegó a ellos, ellos no la recibieron como que venía de un hombre, sino que ellos recibieron la palabra como que venía del Dios mismo. Y pues este es un ejemplo a seguir. Este es un ejemplo que ellos nos enseñan, que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Y bueno, allí en el versículo 23 dice que el Dios de paz. Él, como te decía, lo está llamando el Dios de paz. Es un concepto del Dios Todopoderoso. Sí, y el deseo, bueno, en las páginas del Antiguo Testamento es donde Dios se presenta como el Dios Todopoderoso. Y el deseo más íntimo del Dios Todopoderoso es que los seres humanos vivamos en paz. Te invito a leer Números 6, del 24 al 26. Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Entonces, eso es lo que Él desea para todos los humanos. Para todos los humanos es lo que Él desea. ¿Y cuántos no quisiéramos vivir así, verdad? Vivir en paz. En una ocasión tuve la oportunidad de conocer a una persona, a una señora, que sus hijos fueron a la escuela junto con unos sobrinos que yo tengo desde chiquitos. Y al paso de muchos años, me la volví a encontrar y me dijo que sus hijos, pues estaba quejando, que sus hijos estaban involucrados en las drogas. Y bueno, se estaba quejando y decía que esa era una vida para ella muy fea, que ella estaba siempre en constante angustia, esperando que le den una mala noticia, ¿no? Y ella se estaba quejando mucho y decía, yo ya no espero nada de mis hijos. Yo lo único que espero
es que me den paz, porque ya no soporto esta vida. Y me dijo muchas cosas, ¿no? Y entonces, pues ese es un ejemplo de que las personas pues queremos paz, queremos vivir en paz. Entonces, allí en el versículo 23 dice, en el versículo 23 de Primera de Tesalonicenses, dice el mismo Dios de paz. Y quiero decirte que en el Antiguo Testamento, paz se traduce, más bien shalom, la palabra shalom se traduce en paz. Y bueno, quiero decirte que tal vez para ti, para mí, la palabra paz solo sea tranquilidad, solo sea armonía, o no sé, un concepto que tenemos de paz. Pero quiero decirte que en el hebreo la palabra shalom es algo muy rico, es un concepto muy rico, el cual encierra muchas cosas. Encierra también tranquilidad, sí quiere decir tranquilidad, pero también quiere decir integridad, restauración y vida abundante. Entonces, lo más fácil para transcribir una vida abundante es con solo decir el término shalom. ¿Sí? Este término, eso quiere decir vida en abundancia. Y Pablo dice que Dios es el Dios de paz, que nuestro Dios es el Dios de paz, el Dios de Shalom. Entonces, lo que quiere decir que el Dios al cual tú y yo amamos y servimos, su deseo de Él es que nosotros tengamos una vida abundante, una vida plena. Y lo vemos ahí en Juan 10:10. En Juan 10:10 dice, el ladrón vino a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido a darles una vida abundante. Y bueno, ¿qué significa? ¿Qué encierra en una vida abundante? Pues yo creo que son varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, pues la salud, ¿verdad? La salud es algo que es un tesoro, la salud es un tesoro. Alguien que está fuerte, pues tiene un tesoro en sus manos. La vivienda también, podemos ver que hay personas pues que viven en situaciones no muy dignas para un ser humano, ¿verdad? La alimentación, ¿cuántas personas padecen hambre? ¿Cuántas personas tienen carencia de todo eso? También las relaciones armoniosas, pues todo aquello que el ser humano necesita para vivir bien, todos esos elementos pues se están dentro del concepto de Shalom. También poder desarrollar nuestras potencialidades, nuestra creatividad, ¿verdad? Todo eso va dentro de este concepto. Avanzar en el conocimiento de Dios. Nosotros siempre tenemos que estar estudiando de Dios, siempre tenemos que ir avanzando en conocer más de Dios, porque Dios, su conocimiento es muy grande, es un tesoro muy grande, su sabiduría, y Él siempre nos está enseñando. A Él le agrada que nosotros crezcamos en su conocimiento. Entonces, eso significa una vida abundante. Ajá. Y entonces, nuestro Dios es el Dios de Shalom. Es el Dios de Shalom, como dice ahí en el versículo 23 de Primera de Tesalonicenses. Entonces, se debe entender que una vida abundante
como una vida en plenitud, es lo que Dios desea para los seres humanos. Eso es lo que Él desea para ti y para mí. Pero ¿por qué a veces alguien dice, como esta señora, ¿no?, que me encontré, es que para mí esto no se llama, no es vida, esto no es vida, el vivir así, yo no quiero vivir así? Y bueno, hay muchos motivos, ¿verdad? Hay muchos motivos por los cuales el ser humano vive así, muchas razones, pero la principal de ellas es el pecado. El pecado nos acarrea dolor, enfermedad y muchas limitaciones económicas, muchas cosas, incluyendo la misma muerte. Es la consecuencia del pecado, ¿verdad? La Biblia misma lo dice, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, pues esa es la consecuencia de que muchas veces no podamos vivir una vida como Dios quiere que la vivamos. Y todo esto que te acabo de mencionar es completamente opuesto a lo que es el Shalom de Dios. Dios desea remediar todas esas limitaciones, todos esos bloqueos, ataduras y todos esos obstáculos que el pecado ha traído a nuestras vidas. Él no quiere que tú tengas una vida apocada o algo que apenas pueda llamársele vida. Él no desea eso para ti. Él quiere para ti una vida abundante. Y al estarte hablando de esto, no te estoy hablando de opulencias, no te estoy hablando de riquezas, o sea, sin límite, no te estoy hablando de que no vas a tener problemas. Bueno, quiero que me acompañes a Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces sí va a haber problemas, sí va a haber todo lo que pueda haber, pero lo importante es que nuestro Señor Jesucristo ya ha vencido todo eso, ¿no? Y esta es la buena noticia, la buena nueva del Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sabemos que no es una religión. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es la buena noticia de que en Cristo nosotros podemos tener una vida abundante. Y Dios quiere darnos esa vida plena. Dios lo quiere para ti cada día de tu vida, que la vivamos hasta que llegue el regreso de nuestro bendito Salvador o tu vida se termine. Entonces aquí sigue diciendo en Primera de Tesalonicenses que el mismo Dios de paz nos santifica por completo. ¿Sí? Y bueno, eso va a guardar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, los va a guardar irreprensibles para el día de su venida. ¿Y qué es irreprensible? Irreprensible es una persona a la que no le puedes llamar la atención. ¿Por qué no se la puedes llamar? Porque no tienes motivos para llamarle la atención. Y así Dios quiere que seamos. Entonces la salvación de Dios es una salvación completa. Pero ¿cómo se va a manifestar? Pues en una vida en santidad, porque por sus frutos se conoce el árbol. Entonces, volvemos a lo mismo. El plan de Dios es la salvación de los hombres. Si tú abres tu corazón a Dios, Él en ese momento te da una vida abundante. Pero es algo que tú tienes que alimentar día tras día
constantemente, porque es nuestra responsabilidad buscar esa santidad que en tu vida se pueda manifestar. Ese shalom que en tu vida se pueda manifestar. Porque Dios es fiel. Lo dice más abajo, lo dice en el versículo 22, que Dios es fiel y Él nos va a ayudar, Él no nos va a dejar. Mira, vamos a ver otro aspecto de la palabra, otra situación de la palabra shalom. Vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo del 19 al 21. Antes de esto quiero decirte que, bueno, Jesús fue crucificado, murió y al tercer día resucitó. Y entonces aquí está hablando de ese tercer día. Aquí está hablando de cuando Él resucitó, pero está hablando de la noche. Porque dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Entonces aquí nos damos cuenta que ellos tenían temor. ¿Por qué tenían temor? Porque los judíos tenían temor a los judíos, porque ellos habían sido testigos de de todo lo que había pasado, cómo lo habían latigado, golpeado, y entonces pues ellos tenían temor. Y entonces por eso Él les dice, paz a vosotros, ¿verdad? Porque sabía que ellos tenían miedo. Y dice que Él, después de que les dijo paz a vosotros, pues ellos se regocijaron, ¿verdad? Ellos se regocijaron viendo al Señor. Y entonces el Señor les volvió a decir, paz a vosotros. ¿Sí? Bueno, aquí vemos que al decirle eso, paz a vosotros, quiso decirles, tranquilos, tranquilos, no se preocupen, estoy aquí. Les mostró sus manos y el costado, ¿no? Él les dio tranquilidad y ellos se alegraron. Y el ambiente cambió de un ambiente de temor a un ambiente de alegría. Entonces les vuelve a decir, paz a vosotros. ¿Por qué les vuelve a decir? ¿Por qué les vuelve a decir por segunda vez, paz a vosotros? Tiene que ver con el concepto también, shalom. Es muy posible que Él les haya hablado en hebreo, aunque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es muy posible que Él les haya hablado en hebreo, porque en hebreo es el término shalom. Entonces, su término, como dijimos, es muy interesante. Y entonces, la segunda vez que Él les dijo, paz a vosotros, pues Él lo que quería era restaurarlos. Él lo que quería es, Él sabía perfectamente que ellos lo habían dejado, que ellos habían huido. Y cuando tú le fallas al Señor, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Ellos se sentían mal. ¿Tú crees que los días anteriores ellos hayan podido siquiera dormir? Estoy segura que no, porque tenían grabado todo lo que habían vivido con Él. Entonces ellos no estaban completos, ellos estaban desintegrados. Y el Señor lo que quería era darles eso, otra vez que ellos pudieran restaurarse. Por eso les volvió a decir, la paz sea con ustedes. Y fíjate, cuando muere un familiar, muchas veces pensamos, híjole,
Varias cosas vemos cuando muere un familiar. Por ejemplo, se suelta temor, culpabilidad, tristeza, incluso la misma muerte. Muchas personas que pierden a un familiar, enseguida muere otro. Pero nosotros tenemos que saber todo esto. Entonces, muchas veces tú dices, híjole, hubiera yo llevado a mi familiar, si lo hubiera llevado con otro doctor, a lo mejor no se hubiera muerto, ¿verdad? Pero no, yo quiero decirte que Dios tiene un tiempo de vida para cada uno de nosotros y que Él tiene en sus manos la vida y la muerte. Entonces, nosotros no debemos de sentirnos culpables. Por eso el Señor aquí los quería restaurar, porque se les había roto algo en sus vidas. Porque ellos lo habían negado, Pedro lo había negado, y ellos también lo negaron al huir y al dejarlo ahí. Ellos también lo negaron. Y entonces a veces nosotros con nuestras actitudes lo negamos y nos sentimos mal por esa actitud. Pero Jesús, con su gracia, con su misericordia, su bondad, Él nos dice shalom, shalom sobre nosotros, y nos restaura y nos dice, ahora no te quedes allí, levántate y sigue avanzando. Lo mismo que yo, la obra que yo inicié, tú sigue avanzando, no te detengas. Y entonces nosotros tenemos shalom, tenemos paz completa en nuestro Señor Jesucristo. Yo te decía al principio que a Dios no le agradan las guerras, porque en las guerras, como consecuencias de ella, pues no hay una vida abundante. Todo lo contrario, las guerras llevan como finalidad exterminar la vida. Y nuestro Dios es el Dios de la vida. Es el Dios de la vida. Allí en el versículo 28 de Primera de Tesalonicenses, quisiera que lo leyéramos para finalizar. El apóstol Pablo les deseó a esta iglesia de Tesalonicenses que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Eso le deseó a la iglesia de Tesalónica y nos lo sigue diciendo a nosotros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. ¿Sí? A través de la gracia, la cual dice, sea con ustedes esa gracia, sea con ustedes esa vida en plenitud, sea con ustedes esas buenas nuevas, esa vida eterna. Todo eso va incluido en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a orar en este momento. ¿Quisieras tú ser parte, tener esa vida abundante? La puedes tener. Vamos a orar. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias por cada vida, por cada corazón que esté dispuesto, Señor, a recibir tu gracia divina, Señor, tu paz, Señor, que tú tienes para nosotros, que tú quieres para todos nosotros, Señor. Te bendecimos en esta hora en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones, mi hermano.